RCN Radio para entender lo que pasa. Finalmente en el Senado de la República no lograron un acuerdo para terminar el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Hay un debate de fondo y al final todo quedó en manos de la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿por qué termina en las manos de la Corte Constitucional? José Manuel Acevedo. ¿Son 106 o 108 los miembros del Senado sobre los cuales habría que calcular la mayoría absoluta para saber si se hundieron o no las objeciones en el Senado de la República? Esa es la inquietud sobre la cual no se pudieron poner de acuerdo los miembros de esa corporación y por eso desplazan la pregunta a la Corte Constitucional, que al final tendrá que resolver el asunto. Son dos curules las que tienen el problema, Yolanda. Y hablemos de cuáles son esas curules, de quiénes y por qué hay tanto debate sobre esas dos curules. Pues mire, se trata de la curul de Iván Márquez y por otro lado del puesto de la senadora Aída Merlano. Para la oposición esas dos son curules no reemplazables, mientras que desde el gobierno nacional y desde los miembros de la bancada de gobierno dicen que no hay tal, que en el caso de Iván Márquez esa es una curul que no se ha definitivamente resuelto su situación alrededor de ella, que Iván Márquez no se ha posesionado porque no ha querido, pero que no es que el partido FARC la haya perdido, y por el lado de Aída Merlano sostienen que esa curul nunca se llenó por parte de la doctora Merlano, simplemente porque ella no tomó posesión de su cargo, entonces que por esa razón no se pueden descontar y que son 108 los miembros sobre los cuales hay que calcular la mayoría. 108, pero finalmente los votos válidos, si se quiere, después de los impedimentos, eran menos. Ahí está el debate de cuál es la mayoría que se necesita para aprobar o para hundir las objeciones. Finalmente, ¿lograron ponerse de acuerdo o no lograron ponerse de acuerdo sobre ese número, o ese es el punto de la discordia? Ese es el punto de la discordia, Yolanda. No lograron ponerse de acuerdo. Algunos dicen que 47 votos serían suficientes para alcanzar la mayoría. Esto lo dicen los miembros de la oposición, mientras que del lado del gobierno dicen no, se necesitarían por lo menos 48 votos. De nuevo, porque para ellos hay 108 senadores habilitados para votar, mientras que para la oposición solamente hay 106 senadores que podían dar su voto. En una de las votaciones, en la primera votación, tuvieron 47 votos para que se hundieran las objeciones. ¿Qué pasó con esa votación? Pues esa votación, dicen desde la oposición, es válida y quedó zanjado el debate, mientras que desde el lado del gobierno y el propio presidente del Congreso, Ernesto Macías, dice que la votación no alcanzó la mayoría suficiente, intentó repetir esa votación, pero al intentar hacerlo se salieron las bancadas del Partido Liberal, de oposición, del Partido Cambio Radical y de la U, y por cuenta de esa salida de esos senadores del recinto, pues no se logró el quórum. Al final el presidente del Senado dice que esto lo resuelva la Corte Constitucional. Es por eso que termina en manos de la Corte Constitucional, porque no se pusieron de acuerdo para saber si esa votación, que obtuvo esos 47 votos para hundir las objeciones, era válida o no era válida, por aquello de las mayorías. La pregunta ¿es la Corte Constitucional la llamada a resolver este tipo de consultas? Interesante esa pregunta, Yolanda, porque normalmente sería el Consejo de Estado a quien correspondería resolver una demanda eventualmente frente a una votación en una corporación como el Senado de la República. Sin embargo, por tratarse de un asunto que tiene que ver con la paz y que fue tramitado por la vía del Fast Track, será la Corte la que automáticamente revise esta decisión. Puede pasar que al final la Corte Constitucional diga una cosa y por otra vía se demande esa votación ante el Consejo de Estado y terminemos con una doble decisión. Un tremendo galimatías el que hay allí. En todo caso, el asunto es, no se pusieron de acuerdo en el Senado para terminar el trámite de las objeciones a la ley estatutaria y hoy el balón está en la cancha de la Corte Constitucional. RCN Radio para entender lo que pasa.